Bien, en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo vamos a conversar con Miguel Pérez Abad. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional y es candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico. Además, Miguel va en lista nacional, ¿no? Que es importante también señalarlo porque hay alternativas, están listas nacionales, listas por entidad. Bueno, a Miguel se le conoce por las responsabilidades que ha ocupado, sobre todo en el área económica, en la administración pública. Pero fíjate, lo primero es, ¿qué te animó a seguir en esto? Como candidato para la reelección. Es lo primero que te preguntaría y luego entramos en detalles. Claro, bueno, El trabajo primero, que realiza la Asamblea Nacional se ve, pesa, las leyes que se aprueban tienen en el contexto alguna influencia. bueno, primero agradecer que poder compartir con el pueblo de Venezuela estos instantes que son fundamentales. Estas elecciones del 25 de mayo son muy, pero muy importantes para la República. Hemos estado conversando sobre la importancia que tiene la propuesta del presidente Nicolás Maduro sobre las 7 transformaciones y necesita una Asamblea Nacional, en el caso del ámbito legislativo, que acompañe esa orientación política para un tema tan importante, porque la primera transformación tiene que ver con lo económico, un aspecto que preocupa a todos los venezolanos y venezolanas, cómo mejorar el ingreso familiar y cómo mejorar su calidad de vida. Ese es un propósito fundamental, aparte de la transformación del modelo productivo, rentista, del que dependemos. Queremos un modelo productivo, diversificado, no dependiente de la renta petrolera, aunque sea importante, y en ese camino vamos. Yo estoy en la Comisión de Salud, Ciencia e Innovación, ocupo allí una subcomisión y hemos elaborado una serie de anteproyectos de ley que lo llamamos leyes del futuro, que son muy importantes, que están allí como digamos, dispuestas para el próximo periodo de sesiones. Por ejemplo. La ley, por ejemplo, de la propiedad industrial, que tiene ya más de 50 años, 60 años en Venezuela, que es una ley determinante para las inversiones porque blinda las patentes, las marcas que tienen que ver con los bienes de capital, las tecnologías que son necesarias para transformar el aparato productivo nacional y que tiene que ver mucho con las zonas económicas especiales. Por cierto, hablando de algunas de las leyes de alto impacto que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional recientemente. Y cuando contrastamos la Asamblea del 2015, aquella nefasta asamblea que lo que hizo fue apoyar sanciones, bloqueos, intervenciones y que generó una enorme desestabilización en el país, con la asamblea que hoy dirige el doctor Jorge Rodríguez, bueno, vemos que aquella asamblea solamente elaboró un anteproyecto de ley en 5 años. Esta Asamblea Nacional ha hecho más de 80 nuevas leyes y reformas, dentro de las cuales tenemos la ley de fomento de las exportaciones no petroleras, la ley de zonas económicas especiales, la ley de chamba juvenil, la ley para el fomento de los emprendimientos nacionales, entre otras leyes de orientación social, como la ley del Poder Popular, que hoy son una herramienta muy poderosa para subsanar, digamos, los retos que tienen las comunidades, formulando sus proyectos y siendo financiados a través de los bancos comunales, apoyados por el gobierno nacional, que es una manera de transformar la democracia participativa en una democracia protagónica, una democracia directa. Fíjate, ahora es importante, ¿no? Dentro de ese contexto, darle aliento, darle fuerza a la empresa privada. La economía venezolana no va a salir de su irregularidad o a veces de su letargo si no se le da ese impulso necesario. Pero el sector privado tiene muchas cargas. Antes de comenzar hablamos un poco del peso de la carga tributaria. Está el tema de las líneas de crédito que son necesarias para el impulso y reanimar esa enorme planta industrial que está pues allí cesante en Venezuela. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Ahí están los retos de la primera transformación. Ir haciendo los ajustes en el marco jurídico institucional que permitan que las empresas de capital privado, las empresas públicas, puedan potenciar el desarrollo sustentable de la nación. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Es vital. Si la empresa privada transformar no va a poder... el modelo. Fíjate, nosotros tenemos por ahí, tenemos la ley de armonización tributaria, que es un instrumento que está creado, que lo propone el presidente Nicolás Maduro a través del Ejecutivo, para lograr reequilibrar las cargas tributarias. Ese es un tema que hay que abordar. La aplicación tiene que mejorarse porque a nivel de municipalidades o alcaldías, Miguel, hoy hay mucho desorden. Sí, hay que seguir puliendo esa herramienta, digamos, de estímulo fiscal para proteger a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas que permitan que sus niveles de inversión aumenten. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, la ley de fomento de las inversiones internacionales o extranjeras, hay que también, digamos que, adecuarla a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, porque uno de los elementos sustantivos para Venezuela, hablando del tema
por ejemplo, Chevron sale, que se iba a dejar un déficit de caja. Bueno, la manera más, ¿Cómo más, sustituir eso, más esos expedita ingresos? es a través de las inversiones. Inclusive las inversiones extranjeras y la repatriación de capitales nacionales. Hay muchos venezolanos y venezolanas que tienen fondos afuera. Nosotros en el año 2016, cuando estábamos en la vicepresidencia de Economía, pudimos ver que muchos venezolanos retornaron recursos a la República en bienes y servicios para cubrir el déficit de caja que teníamos en el Ejecutivo Nacional. Sí, eso está allí. Hay más de 200 mil millones de dólares en cuentas de compañías, de venezolanos que hacen desarrollos en Miami, ¿sabes? En España. Bueno, vamos a generar esa. Y hay sectores que están manteniéndose por músculo propio, lo cual indica que tienen recursos fuera, pero también necesitan, Miguel, seguridad jurídica. Eso es fundamental. Hay recursos, está el potencial. Además, bueno, Chevron se puede ir, pero aquí hay capacidades tecnológicas, hay empresas nacionales que pueden ocupar el espacio de Chevron. El espacio de producción, sí, cómo no, porque el mercado está allí. Ahora, ¿cómo lo vamos a vencer? Bueno, como hemos vencido sanciones, bloqueos, todas las dificultades que ha transitado la República, un esfuerzo compartido, unidad nacional, estabilidad política, tú lo acabas de decir, estabilidad jurídica. Bueno, la Asamblea Nacional es el órgano donde se debaten las leyes, donde se proponen las leyes, donde el Consejo Nacional de Economía Productiva, que lidera la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hace los planteamientos con los productores nacionales y ese debate termina y finaliza allí en la Asamblea Nacional. Es el espacio donde se oye al pueblo, a la gente, las necesidades. Leyes buenas para la gente, leyes buenas para el pueblo. Por eso es tan importante que el 25 de mayo el pueblo de Venezuela salga a votar y a reafirmar una Asamblea Nacional donde la mayoría calificada esté en manos de los diputados y las diputadas de la patria. Te iba a preguntar, como mencionaste, inversión extranjera, aparte del tema, de ese piso jurídico que es fundamental porque el inversor extranjero bien sabes que es cauteloso, es cuidadoso, es discreto y a veces tiene muchos temores. O sea que el capital huye muy rápidamente. En ese sentido, ¿cómo se va a trabajar para dar garantías, para que la gente pueda obtener sus ganancias, sus dividendos y poderlos llevar pues, a su país? Hay que dar ese debate, hay que dialogar con... Y sin prejuicios de ningún tipo, hay que asumir una realidad pragmática. Es que el capital no tiene orientación política. El capital viene, invierte, quiere recuperar su inversión ganar, pues, en un marco de 20, de 30 años, quiere rentabilizar. El país necesita desarrollar ese potencial que tenemos nosotros. Vamos a hablar de petróleo. Anoche mismo revisamos algunos temas que tienen que ver con la refinación y la agregación de valor del crudo venezolano. Cómo potenciar, agregar valor. Tienes que refinarlo, tienes que procesarlo. Ahí entonces tienes que remozar refinerías también, que es una gran inversión. Tienes que cambiar la tecnología, porque ya se está hablando de una salida del plástico que conocemos, por ejemplo, porque son muy contaminantes, el problema que tenemos con el uso del plástico. Hay un sustituto que son plásticos biodegradables. Eso significa un inmenso esfuerzo de tecnología y de inversión. Bueno, entonces hay que generar ese horizonte, hay que generar esas condiciones. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Ese debate viene ahora, es lo que está planteando el presidente Nicolás Maduro de manera permanente, cómo avanzamos a transformar nuestro modelo productivo, incluyendo el modelo petrolero. Y así lo tenemos en todos los sectores, nuestra industria nacional. Tenemos una industria que, bueno, la capacidad instalada está limitada, creo que cerca de un 40%. Pero además tiene una marcada obsolescencia tecnológica frente a los retos de la competitividad, del mercado global, de la calidad. Bueno, ¿están los industriales? Sí. ¿Está la tecnología? También. ¿La tenemos en el país? Bueno, unas sí, otras no. Eso hay que invertir. Entonces hay que generar esas condiciones para que podamos transferencia tecnológica, formación y capacitación, importantísimo, la cualificación del talento humano venezolano. Nosotros necesitamos trabajadores que puedan asimilar las nuevas tecnologías y que puedan aprender ese reto. Eso Venezuela lo tiene allí y bueno, lo que tenemos es que seguir trabajando en esa visión compartida. Para poder transformar el aparato productivo. Iba a preguntarte sobre, eso tiene que ver con inversión, eso está íntimamente vinculado a líneas de crédito. ¿Qué posibilidad hay también de cambiar la estructura legal a nivel de la Asamblea Nacional, aprobando una ley, para que también se pueda obtener inversión a través del financiamiento foráneo? Es decir, que puedan obtener los industriales créditos en algunas partes del mundo. Hay empresas que tienen financiamiento internacional, pero bueno, tienen que tener digamos, respaldo. Las grandes empresas se financian con bancos nacionales,
pero también con bancos internacionales. El tema está en qué pasa más abajo, o sea, a un nivel más bajo, lo que llamamos nosotros las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo accesan créditos tipo banca de desarrollo? El crédito comercial ha funcionado, ha crecido, está dando respuesta, ha aumentado el consumo. Pequeño, pero bueno. Tenemos más de 15 trimestres creciendo. Esas son señales inequívocas de que se están haciendo las cosas bien. ¿Qué faltas? Claro que falta. Ahora, ¿qué necesitamos, por ejemplo, para el sector de la pequeña y mediana industria? Por cierto, que es una ley que tenemos allí, la Subcomisión de Innovación, un anteproyecto de ley, no es una ley, sino un anteproyecto, algo que se ha debatido, que es reformar la Ley de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria para habilitarla para los nuevos tiempos. ¿Y cuál es un factor fundamental? Recapitalizar los fondos de capital de riesgo, que son créditos a largo plazo, para que la industria nacional pueda proveer de bienes de capital nuevos, con nuevas tecnologías, y pueda desarrollar bienes útiles para la sociedad. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Miguel. Bueno, acuérdate a votar el 25, aquí Televen, que se sume a esa campaña necesaria para que el pueblo de Venezuela salga a respaldar a la Asamblea Nacional Patriótica, Bolivariana, Independiente y Soberana. Bien, gracias a Miguel Pérez Abad. Bueno, nos vamos a la pausa. Al retorno estaremos conversando con Hilda Ruiz González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y candidata a la Asamblea Nacional por esta y otras organizaciones políticas.